Esta charla la escribí y la reescribí decenas de veces, porque la realidad fue superando la ficción en lo que a pandemia e información se refiere. Cuanto mejor estábamos con respecto al COVID, más fake news. Fake news, todos saben, son noticias falsas, pero es mucho más que eso. Prefiero llamarla desinformación. Y la desinformación muchas veces no tiene nada que ver con la noticia. Por ejemplo, el otro día estaba en una reunión y escuché decir, la pandemia nunca existió. Por suerte, al otro día abro el diario y veo una nota titulada La pandemia nunca existió, que explicaba qué es lo que pasa. Esta nota que dice, aunque parezca extraño, se trata de un acontecimiento despiadado, es un mecanismo de negación que es una estrategia potente para esquivar el dolor de diferentes situaciones que nos generan traumas, como la pandemia, que nos afectó económica y afectivamente. Eso me llevó a querer hablar de esto, porque teníamos una vida más o menos normal y de pronto empezamos a ver cómo en España salían a aplaudir a los balcones al personal médico, enfermeros. De pronto éramos empáticos y solidarios. Y después nos tocó a nosotros. Nos tuvimos que encerrar y en las diferentes ciudades de la Argentina también salimos a aplaudir a las 9 de la noche a los médicos y enfermeros. ¿Cuánto nos duró? Nada, lo mismo que nos llevó a naturalizar la muerte. La empezamos a contar por día, 50, 85, 300, 500, 1500 muertos, 100.000 muertos. Tan intenso era que si no nos tocaba de cerca, no lo veíamos. ¿Qué hicimos? Me parece que a todos les habrá pasado lo mismo. Intentamos no escuchar sobre el COVID, apagamos las noticias, la tele y nos pusimos a ver Netflix. Todos vimos acá, estoy segura, Poco Ortodoxa y Gambito de Dama. Y aunque hayamos hecho todo el esfuerzo por evitarlo, igual nos llegó. En 1 año y medio a todos se nos murieron familiares, amigos, el diariero, el del almacén de la otra cuadra. Era tan intenso que no podíamos escaparle. Desde marzo del 2020 todo cambió para nosotros, pero sobre todo nos contaminamos con otro virus, que es el virus del odio, y que tiene que ver justamente con la fake news y con Internet y todo lo que nos genera. A veces este virus del odio tiene la máscara de un troll desconocido que tipea en la oscuridad de Internet, otra con algunos personajes siniestros de medios de comunicación o de la política, y muchas veces tiene que ver con las noticias que consumen nuestros familiares y amigos. Y les pregunto, ¿con cuánta gente se distanciaron a partir del COVID? En mi caso también pasé de no querer saber nada y no angustiarme con la situación, que por supuesto no sabíamos cuánto iba a durar, a tener que informar sobre el tema. Porque después de mucho desearlo, entré en un trabajo a donde tenía que informar, pero no de tecnología, que es mi especialidad, sino de COVID y vacunas. Yo me resistí, pero la realidad nos rodeaba. Esto fue en febrero del 2021. Entonces empecé a informarme, a informar, a hacer entrevistas, a consultar expertos y así en un círculo de autocuidado que mi vida consistió muchos meses en ir de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa, informando todos los días cuántos fallecidos, cómo subía y bajaba la curva, no solamente en Argentina, sino en Chile, en Uruguay, en Europa, cuáles eran los avances de la vacuna. Y también consistió en un momento en ir como notera, como movilera, a los vacunatorios, porque el antídoto había llegado. Todo esto con el vértigo de estar en el peor momento de la pandemia sin vacuna ni yo ni mis compañeros. Pero de la tristeza de la muerte pasamos a la alegría de las vacunas y a conocer lo peor de la gente. La trampa de querer vacunarse antes, truchando un certificado médico o poniendo otra localidad para hacerlo más rápido. O criticar todo, cualquier avance médico o científico o logístico en el medio de una pandemia mundial que nos afecta a todos. Y lo peor, difundir videos, fakes e información delirante que decía que la vacuna tenía un chip 5G adentro o que te implantaban metales por los cuales se te pegaban cucharas en el brazo. Y otra información no tan delirante,
pero certera que decía que la vacuna, por ejemplo, la AstraZeneca, te puede generar trombosis. Pero esto, si bien no es tan delirante, es muy temerario, porque el riesgo de que la vacuna te dé trombosis es de un 0,0004%, muchísimo menor del riesgo que podemos tener de tener trombosis si fumamos, si tomamos un avión, si tomamos una píldora anticonceptiva o si contraemos COVID, que es de un 14%. Todo esto generó mucho malestar en la población y tiene que ver con las noticias falsas. ¿Qué podemos hacer al respecto? Informarnos, ser más conscientes y aprender a chequear información. ¿Saben lo que lleva a chequear una información? ¿Y saben lo que lleva a decir cualquier cosa? Es inversamente proporcional. Difundir una fake news se hace muy rápidamente y desmentirla lleva muchísimo más tiempo. Hoy, según un informe de Gartner, consumimos más mentiras que verdad. Es más, sale mucho más barato hacer noticias falsas que verdaderas porque no hay que chequear nada. Entonces yo les voy a compartir algunas estrategias para saber cómo hacemos, así como para cocinar una torta sabemos que tenemos que poner huevos, harina, agua y el horno caliente. Para consumir información podemos tener algunas herramientas en cuenta. Una es la estrategia PIBE, que tiene que ver con las letras de la palabra PIBE y es pare, investigue, busque los nexos y de dónde surge la noticia. Esto es muy fácil. Si estamos viendo una imagen y no sabemos a qué corresponde, hacemos clic derecho y buscamos en Google de dónde pertenece la primera foto y sabemos que no es una foto nueva, por ejemplo. O buscamos alguna relación, establecemos en la E de PIBE, algún nexo con la fuente original de información y nos vamos a dar cuenta si es verdad o no. Otra estrategia es llamarse al silencio. No hay que opinar de todo y, por supuesto, no tenemos que compartir algo que sabemos que es falso y que si lo compartimos va a generar malestar. Y por otro lado, tratar de decir siempre la verdad y evitar decir la mentira. No repetir. Y hay dos técnicas acá. Intentar no decir la palabra no e intentar afirmar la falsedad por sobre la mentira. Y aquí viene otra técnica que me pareció genial, que se llama el sándwich de la verdad. Es del autor del libro No pienses en un elefante, de George Lakoff, y consiste en enmarcar a la mentira entre dos verdades. Entonces, el marco principal, aquí estamos viendo, la verdad, por ejemplo, la vacuna contra el COVID es segura, la mentira, lo que queremos desmentir, que es que la vacuna no es segura, y afirmamos nuevamente la vacuna es segura porque hace años que estamos investigando los diferentes científicos la vacuna y esto establece un marco de verdad. Entonces esto nos permite tener algunas herramientas para afirmar las noticias verdaderas y dejar de lado las noticias falsas. Estas son algunas de las técnicas y estos son algunos de los mitos que tienen que ver contra la vacuna del COVID. Con respecto a los medios de comunicación, se suele decir que todos mienten, pero en realidad acá el veneno no son las vacunas, el veneno es la información falsa. Acá el problema tiene que ver con algo que se conoce como hate news y que son noticias de odio, esas que nos generan ira y que no apuntan a informar, sino que apuntan a generar emociones temerarias contra la salud pública y se basan en dos cosas. Se basan en estar en contra de los gobiernos y en contra de la ciencia. De hecho, las Naciones Unidas llamó a este fenómeno desinfodemia. Entonces, lo que yo propongo es, más allá de vacunarnos, estar informados y ser solidarios, como el 90% de los argentinos mayores de 18 años que ya eligió vacunarse, es ser conscientes de todos los mecanismos de manipulación que suceden en los medios y parar, investigar y difundir información verdadera o si no, hacer silencio. Termino esta charla pensando un poco toda esta información. La semana que se comunicó que iban a vacunar a los niños y niñas mayores de 3 años y se me pianta un lagrimón, el mismo que se me piantó cuando me di la primera y la segunda dosis, y elijo creer que estamos en un mundo más seguro porque Batman, Spider-Man y la Mujer Maravilla están vacunados.